Esas son funciones del Espíritu Santo, de guiar, de acercarse para proteger. Todo este texto está hablando de la omnipresencia del Espíritu Santo de Dios, de quien hemos dicho que es Dios mismo. En Isaías capítulo 40, los versículos 13 y 14 en la Biblia de las Américas, Isaías tiene una revelación muy importante que vale la pena que la tomemos en cuenta. Es una serie de preguntas reflexivas que el Espíritu de Dios guía a Isaías para hacerse acerca del Espíritu Santo. Dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Vean ustedes esta serie de preguntas reflexivas, en donde el profeta está mostrando cuán grande es la sabiduría del Espíritu. Él no necesita consejeros, él no necesita quien le enseñe, él no pide consejo a nadie, él no pide entendimiento de nadie, él no necesita que alguien le instruya y que le muestre el camino de la justicia, ni haya conocimiento que se lo muestren a él. ¿Quién le muestra el camino de la inteligencia? Él por sí mismo es dueño, es capaz, es quien lo hace, es el Espíritu de Dios. ¿No les parece maravilloso? Dígame, ¿sí o no? ¿No les parece maravilloso? Y eso es lo que está diciendo el Antiguo Testamento en forma introductiva acerca del Espíritu Santo. Más adelante, otro de los profetas de Dios, Ezequiel, en el capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, en la versión internacional, dice así. Ahora observen que Ezequiel está siendo usado por el Espíritu de Dios para hablar. Así que el Espíritu de Dios habla a través de Ezequiel. Y vean lo que dice. Infundiré mi espíritu. Es la voz del Padre a través del Espíritu. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Analicemos un poco este versículo. Infundiré mi espíritu en ustedes. Quiere decir, infundiré mi espíritu dentro de ustedes y haré desde dentro de ustedes que sigan mis preceptos, que obedezcan mi palabra, y que es lo que continúa diciendo, y obedezcan mis leyes. Muestra con esto que el Espíritu de Dios interviene realmente en todo, que Dios ha dado de su Espíritu, o su Espíritu Santo en nuestras vidas, que esté dentro de nosotros para hacer una obra que solo Él puede hacer y que todos nosotros necesitamos. Pero esto de estudiar y analizar y buscar las aplicaciones lo haremos más adelante, porque estoy apenas en la parte introductiva. Vamos a ver en Juan 4:24, el mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente. Juan 4:24, en la Reina Valera, dice: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este texto es claro al decirnos que Dios es espíritu, y también muestra que Dios quiere que yo desde mi espíritu lo adore, pero que lo adore también con verdad. Cuando no hay verdad en mi vida, realmente no puedo adorar. Pero cuando uno ve todo el contexto, se descubre también que el Espíritu Santo viene a nosotros para ayudarnos a adorar, para ayudarnos a reconocer el señorío de Dios y rendirnos ante Él. En segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18 en la nueva versión internacional, leemos de la manera siguiente: ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Qué está declarando allí
Pablo? ¿Qué está diciendo? Ayúdeme, ¿qué está diciendo? Que el Señor es el Espíritu. No está diciendo del Espíritu del Señor, sino que el Señor es el Espíritu. Pero mire lo que continúa. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Qué quiere decir eso? Donde está la presencia del Señor, por medio de su Espíritu, hay libertad. Si el Señor es el Espíritu, donde está la presencia del Señor a través de su Espíritu, allí hay libertad. ¿Y qué más está diciendo la palabra? Veamos. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, que es la gloria de la presencia del Espíritu Santo, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción ¿de quién? Del Señor. ¿Que qué? Que es el Espíritu. ¿Está claro? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un misterio, uno solo es. Dios es uno solo, es Dios trino. Y ahí está viéndose cómo obra el Espíritu, pero también quién es el Espíritu y qué nos dice la Escritura. Hemos visto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento lo que estoy tratando de enseñarles acerca del Espíritu Santo. Y por último, veamos también, en cuanto a esta parte introductiva, en Efesios capítulo 2, los versículos 21 al 22, en la versión internacional. En él, se refiere al Señor Jesucristo, todo el edificio, se refiere a nosotros, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también todos ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Ser qué? Morada de Dios por su Espíritu. Ahora, esto debemos observarlo de dos maneras. En primer lugar, Dios el Padre tiene el propósito glorioso de hacer de nosotros su cuerpo, su templo. Para ello, el Señor Jesucristo viene, muere, resucita, asciende a los cielos y con su sangre todo el que cree en Él es limpio de pecado, el pecado es quitado. Se reconcilian con Dios todos los seres humanos que tienen a Cristo, nacen de nuevo. Es una obra gloriosa que el Señor hace. Cuando Él nos reconcilia con Él, ya nos manda su Espíritu a vivir en nosotros. Primeramente, como la señal, como la evidencia que somos hijos de Dios, como la señal y la evidencia de que le pertenecemos a Él, que somos su morada, que somos su templo. Pero todavía ahí no termina todo. La proyección de Dios, que lleguemos todos a ser un templo del Señor. Y para que eso se pueda lograr, tiene que ser por obra del Espíritu Santo. Y también muestra que Dios en actual momento está viviendo en mí, está viviendo en el creyente a través del Espíritu Santo. ¿No le parece demasiado importante eso? Y necesario, ¿verdad? Demasiado. Bueno, mis hermanos, les dije que iba a ser breve en la introducción, así que después de esta breve introducción, quiero que comencemos a observar qué enseña el Antiguo Testamento acerca de las actividades, obras, acciones o funciones del Espíritu Santo. De aquí en adelante, todo lo que vamos a tratar de ver es cuál es la obra, cuál es la acción, cuáles son las actividades, cuáles son las funciones desarrolladas por parte del Espíritu Santo en la voluntad del Padre y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.